Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Agradecer a la cátedra la invitación. Me parece importante que una cátedra de historia pueda abordar los debates del movimiento obrero y otros debates importantes del presente. Primero plantear, de alguna manera complementando las cuestiones que plantearon los compañeros anteriormente, el contexto latinoamericano, lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país no escapa el contexto latinoamericano que empezó con el golpe en Honduras, con la destitución del presidente de Paraguay, con una serie de escenarios de alguna manera destituyentes que vieron, por un lado, la destitución de Dilma Rousseff como, diría, un ejemplo de lo que realmente es la nueva fabricación del dominio del Departamento de Estado norteamericano y de los grandes grupos económicos y de comunicación. Ahí hay una cuestión nueva que distingue, que es absolutamente distinta a lo que nosotros vimos en la dictadura, en los 90, que tiene que ver con una forma de represión del movimiento sindical, del movimiento obrero y del movimiento popular en América Latina, que había dado un paso en la conquista de gobiernos soberanistas populares, o por supuesto tienen distintos nombres según el dejo despectivo o positivo que se le ponga, pero lo que ningún historiador discute es que fueron momentos de apertura de derechos para los ciudadanos de cada uno de esos países, con matices, con diferencias, con distinta mirada, distinta proyección histórica, pero que significaron un reconocimiento de derechos de los trabajadores y de las mayorías nacionales y populares de cada uno de esos países. Quizás la destitución de Dilma Rousseff configure uno de los más brutales hechos que conjugan la presión de los grandes grupos monopólicos del gran capital en Brasil, un sector muy amplio de la política, porque fue destituida en lo que ellos llaman un impeachment, que es un juicio, un juzgamiento donde votan los diputados y los senadores. Sospecho que alguno de ustedes escuchó los argumentos de la destitución de Dilma, si no es muy importante que lo escuchen, porque son verdaderamente, para los estudiantes de historia, son verdaderamente impagables, porque ahí se dio una comunión de intereses de sectores de la Iglesia, fundamentalmente los evangélicos de Brasil, que forman un sector muy conservador y que tienen una fuerza muy grande en el Congreso y en el Parlamento, sectores muy vinculados a la derecha, que están vinculados al que hoy es Bolsonaro, que es el segundo en intención de voto en Brasil para las próximas elecciones, que es al que le dieron la puñalada hace poco. Que no se sabe, pero en ese episodio dudoso, que es un militar retirado fascista, homofóbico, terriblemente, es el que llamó al golpe militar si lo liberaban a Lula, es decir, ese suena como uno de los dos más votados de Brasil para las próximas elecciones, que son muy pronto. Y es el escenario que se empezó a vivir aquí a partir de la crisis de la 125 en el 2008 en Argentina, que es un escenario similar donde sectores muy parecidos a los poderes que se aliaron en Brasil y en América Latina empezaron a jugar. Los grandes medios de comunicación masivos, básicamente el grupo Clarín y sus socios, la justicia
un sector muy importante de la justicia y los grandes grupos de poder económico, que son los mismos que hoy sostienen a Mauricio Macri en el gobierno, son los que posibilitaron o los que de alguna manera encabezaron la derrota del gobierno anterior y los que hoy son los grandes sostenedores del gobierno de Mauricio Macri, además un gobierno que tuvo mucho o bastante apoyo popular, ganó en un escenario dividido, pero con un apoyo importante de un sector importante de la sociedad y de los sectores medios y sectores populares, pero que hoy tiene un rechazo superior al 70% en la gestión, producto de las políticas que de alguna manera describía Alberto. En ese contexto es en el que estamos transitando los trabajadores y las trabajadoras. Yo por ser parte de CETERA y de la Internacional de la Educación, que es el gremio, la internacional mundial que nuclea a los maestros, no tengo la posibilidad de discutir mucho con maestros de América Latina y de todo el mundo, y la verdad que lo que hoy se está viviendo en América Latina es aterrador. Pero también es aterrador lo que está pasando en el mundo. Para que ustedes tengan una idea, en Estados Unidos se votó una ley donde obligan a los maestros a portar armas en las escuelas. Obligan. Ustedes saben que el debate de las armas en Estados Unidos es un tema histórico que nunca se pudo verdaderamente vencer a la poderosa sociedad del rifle, que son los que manejan el tema de la aportación de armas. Y hay que ver la película de Michael Moore que ilustra mucho sobre eso. No sé si la vieron, pero si no la vieron, véanla. Y en toda Europa y en el mundo se está viviendo grandes retrocesos en el tema educativo y en el tema de los derechos sociales y de los derechos civiles. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en Argentina en realidad no es una cuestión original, sino que es parte de un fuerte debate de lo que es la configuración del capitalismo financiero internacional, a partir de la crisis del 2008, sin ninguna duda. Algunos incluso hablan de una nueva gran crisis internacional producto de la cuestión de la acumulación del poder financiero internacional. En esa situación estamos nosotros. En lo concreto, ¿cómo se expresa? En lo concreto se expresa con un gran retroceso de los derechos de los y de las trabajadoras, en el caso particular nuestro, con un brutal desfinanciamiento de la educación, no solo la educación básica del nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario, sino también un fuertísimo desfinanciamiento del presupuesto para las universidades públicas. La semana pasada paramos y marchamos juntos los universitarios y los maestros y profesores nucleados en los sindicatos nacionales docentes, en nuestro caso CETERA, y también los compañeros de SADOC y los compañeros de la CONADU y los compañeros de los no docentes de la universidad. Hoy ingresó el presupuesto por el tratamiento del presupuesto al Congreso de la Nación. Vamos a ver un brutal ajuste en el presupuesto educativo. Eso se va a estar discutiendo y se va a estar discutiendo en el marco de una gran lucha nacional. Creo que sin ninguna duda, el desafío que tiene el movimiento popular, el desafío que tienen los estudiantes, el desafío que tenemos los trabajadores, es la pelea por tumbar un modelo de ajuste que, de consolidarse, va a traer situaciones de muchísimo dolor. Lo que decía Alberto con respecto a lo que está pasando, nosotros lo estamos viviendo, lo hemos vivido en carne propia, desde amenazas
a dirigentes sindicales, quita de la personería de muchos gremios, quita de las licencias gremiales que tenían muchos de nuestros sindicatos, multas, monstruosas multas por paros. La semana pasada procesaron al secretario general de nuestro sindicato en Jujuy, del sindicato del gremio docente nuestro en Jujuy, que se llama ADP, es un sindicato histórico muy combativo. Lo que está pasando en Jujuy se conoce poco, pero no empezó ni terminó con Milagros Sala. Milagros es la expresión más conocida de la gran represión al movimiento popular en Jujuy, pero la represión al movimiento popular en Jujuy es brutal. Para que ustedes tengan una idea, hay que buscar abogados de otra provincia para hacer los amparos y presentarlo a la justicia, porque amenazan hasta los abogados de los sindicatos. Igual la gente no paró de pelear. Ha habido grandes marchas en Jujuy que por supuesto no salen en ningún lado. Ha habido grandes marchas porque el otro fenómeno, pero nosotros hemos contado lo malo y el diagnóstico, o de alguna manera lo que está pasando, una mirada sobre lo que pasó en los 90, una mirada sobre lo que está pasando ahora, pero me parece que lo que hay también que plantear es que a pesar de todo esto, en los 2 años y medio de gobierno de Mauricio Macri no ha parado de movilizarse la gente, no ha parado de reclamar justicia ante el asesinato y lo terrible de la actuación de la Gendarmería en el caso de Maldonado y de Nahuel. No ha parado de movilizarse la gente reclamando la libertad de los presos políticos, particularmente de Milagros Sala y de otros compañeros. No ha parado de movilizarse el movimiento obrero o el movimiento social reclamando por nuestros derechos, por los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. No ha dejado de movilizarse el movimiento de mujeres, un hecho que hoy forma parte de la agenda mundial, un hecho que conmovió al mundo en el sentido de lo que ha sido la pelea, primero del Ni Una Menos, que es un fenómeno mundial, que en Estados Unidos se llama Me Too, que se dio también en Polonia frente al intento de recortar los derechos de las mujeres, en Hungría y en muchísimos países, y que en Argentina se llamó Ni Una Menos. Es un fenómeno mundial y Argentina es uno de los países que tiene el nivel más alto de movilización. También el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que produjo un corte transversal de todos los sectores políticos y sociales, sindicales, en un debate además muy serio, muy responsable, muy tolerante y con un gran nivel de movilización, donde me parece que hay una cuestión para distinguir, que es el componente de la juventud ahí. Hay un elemento dinamizador de la juventud que no se puede dejar de ver en los grandes procesos de lucha que vimos en los últimos años. Quizás sea la mejor herencia de los 12 años de kirchnerismo. Para mí, los jóvenes son de los distintos sectores políticos, porque me parece que ese proceso lo que hizo es habilitar una gran participación juvenil. Y esa gran participación juvenil en distintos partidos políticos, en distintos movimientos sociales, en distintos lugares de militancia y de pertenencia, puede ser una universidad, un barrio, una biblioteca popular, y puede ser los partidos políticos más diversos, generaron quizás una de las cuestiones más dinamizadoras que tiene una sociedad, y creo que va a dar mucho de qué hablar, lo que es el movimiento juvenil. Ustedes podían ver, yo estuve las veces que se trató, tanto en las marchas de Ni Una Menos, como tanto acá en Rosario como en Buenos Aires, como en el Congreso de la Nación, y uno podía ver ahí los miles y miles de pibitas, de pibas jóvenes que uno las ha visto en la escuela, en sus escuelas, que muchos de nosotros hemos conocido, marchando con muchísima, además con mucho debate
en la escuela, en los ámbitos de militancia, en los ámbitos de trabajo. Eso va a cambiar la vida política de la Argentina. Y ojalá todos los sindicatos, todos, nosotros por suerte tenemos muchos jóvenes militando, pero ojalá que todos los sindicatos tengan mucha militancia juvenil, porque es un elemento muy interesante, muy dinamizador. Decirles también, por último, que un poco de lo que se habla acerca del movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero es una fantasía que el movimiento obrero argentino haya sido un movimiento unitario. La verdad que el movimiento obrero argentino, históricamente, desde su fundación, estuvo dividido, muy dividido, fundamentalmente en función de la cuestión de cómo miraba la etapa. Por eso, más allá de pertenecer a una u a otra central, la diferencia, lo que nos junta y lo que nos separa, es la mirada sobre la etapa. Por eso nosotros en Rosario marchamos con el movimiento sindical Rosario, por eso vamos a ser parte del plan de lucha del 25, y en Buenos Aires el 24, nosotros votamos como CTA un paro de 36 horas, y el 24 creemos que vamos a llenar la Plaza de Mayo y las calles con muchísimos sectores también de compañeros de la CGT, con quienes, como con los compañeros, bueno, con Palito, que fue mencionado y con quien me alegro de haberme encontrado, compartimos justamente, y con los compañeros de Luz y Fuerza, con los compañeros de Judiciales, con los compañeros de SADOP, con muchísimos compañeros con los municipales, con los compañeros de ATE, hemos recorrido y resistido en los 90, y hemos seguido sosteniendo las mismas banderas y los mismos principios, y de entrada, digamos, nunca nos confundimos. Siempre dijimos que Macri era el ajuste, que Macri iba a hacer lo que está haciendo. No tuvimos ni la menor duda, lo señalamos nosotros como CETERA en un documento que además hicimos público, y además hicimos una campaña muy fuerte de no votar a Macri y plantear qué significaba el triunfo de Mauricio Macri para la Argentina. Y creo que el desafío de hoy, la tarea del movimiento obrero hoy, es construir no solamente unidad para estar en la calle, sino unidad política para disputar y construir una nueva hegemonía que derrote al gobierno de Mauricio Macri, que vuelva a hacer que los trabajadores, las trabajadoras, tengamos trabajo, tengamos salud, tengamos educación. Así que muchas gracias por la invitación, los esperamos el 25, concentramos en la bancaria a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, me parece muy importante que tengamos estos debates acá, justamente en la carrera de historia. Necesitamos debatir mucho más lo que pasa en nuestro país, y que haya algunos cruces que son muy, pero muy necesarios. Gracias.